Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, en nuestro estudio anterior vimos cómo los judíos rechazaron a su Mesías, pero también mencionamos brevemente que Dios tiene un plan para ellos en el futuro. También mencionamos algo acerca de un paréntesis de tiempo y bueno, es precisamente en ese paréntesis de tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Y quizá alguien pueda estar preguntándose, ¿y de dónde sacaron ustedes ese paréntesis de tiempo? ¿Acaso existe eso en la profecía? Bueno, la respuesta es sí. Permítame tratar de explicarle esto. Lo primero que debemos recordar es que el programa de Dios para Israel, según nos dice el profeta Daniel, abarca 490 años. Ahora, como ya vimos, 483 años ya se han cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún nos quedan 7 años de esa profecía que Dios ha guardado para los judíos en el futuro. Y es aquí donde vemos ese intervalo de tiempo. En otras palabras, es como si el reloj se hubiese detenido. Así que tratemos de imaginarnos mentalmente que después de haber terminado la semana 69 hay un gran paréntesis de tiempo. Ahora, nuevamente quizá usted está diciendo, pero ¿quién dijo que está bien decir que al final de la semana 69 y antes de que dé inicio la semana 70 hay un paréntesis de tiempo que no tiene fecha exacta? Bueno, esa es una buena pregunta que debemos responder. Así que para responder esta pregunta, lo primero que debemos saber es que los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos miraban al futuro, escuche esto, ellos no veían las cosas como nosotros las vemos hoy. Profetas como Daniel, Isaías, Jeremías y otros miraban al futuro como cuando uno contempla las montañas a la distancia. Permítame explicarle qué quiero decir con esto. Seguramente usted ha viajado por carretera en más de una ocasión, ¿no es verdad? Y en algún momento usted ha contemplado a la distancia aquellas inmensas montañas y la verdad es que parecieran estar unidas la una con la otra. Pero entre más se acerca, para su sorpresa, se da cuenta que esas montañas que por algún momento usted pensó que estaban unidas, ahora se da cuenta que las divide un gran valle. Y si usted ha prestado atención a esos detalles, cuando viaja por carretera, se dará cuenta que esto que le digo es verdad. Bueno, esto es exactamente lo que estaba pasando con los profetas del Antiguo Testamento. Ellos miraban al futuro y veían todas las cosas que Dios iba a hacer por medio de su Hijo, el Mesías, pero no diferenciaban entre su primera venida y su segunda venida. En otras palabras, los profetas miraban todas las cosas como si estuvieran unidas. Permítame darle un ejemplo de esto en las Escrituras. Busque Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hagamos una pausa aquí por un momento y permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, esta profecía tuvo su cumplimiento cuando Cristo Jesús nació en Belén, ¿no es verdad? Pero ahora prestemos mucha atención a la segunda parte de este mismo versículo 6. La segunda parte dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, quiero pedirle que por favor demos lectura a este mismo pasaje, pero en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Ahora veamos cómo la Biblia Nueva Traducción Viviente traduce esta parte que sigue. ¿Cómo dice? Y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, permítame hacerle nuevamente otra pregunta en cuanto a esta segunda parte que acabamos de leer de Isaías capítulo 9, verso 6. La pregunta es: ¿en su primera venida tuvo Cristo Jesús el principado sobre su hombro? En otras palabras, ¿tuvo Jesús el control del gobierno? Obviamente la respuesta es no. Fue el gobierno quien lo clavó en la cruz, ¿no es verdad? Pero viene el día cuando Cristo volverá y tendrá el principado sobre su hombro. ¿Se da cuenta? En un solo versículo podemos ver la primera venida de Cristo e inmediatamente después, en el mismo versículo, el profeta Isaías salta hacia el futuro a la segunda venida de Cristo y ve cómo el Señor tiene el principado sobre su hombro, es decir, el control de todas las cosas, incluyendo el gobierno. Así que, como usted puede ver, el profeta Isaías lo vio todo, pero lo vio en un solo cuadro. Veamos otro ejemplo de esto. Busque Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, el verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, como usted recordará, esta profecía tuvo su cumplimiento cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Pero ahora leamos el resto del pasaje. Como dice el verso 10, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Escuche esto, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora tengo que hacerle nuevamente otra pregunta. ¿Cumplió Jesús esto que estamos leyendo en el versículo 10 cuando estuvo aquí en la tierra en su primera venida? Es decir, ¿han sido destruidas todas las armas de guerra? ¿Acaso hay paz en el mundo hoy? ¿Acaso ha sido establecido el reino de Cristo aquí en la tierra? Obviamente la respuesta a todas estas preguntas es no. Nada de esto se ha cumplido. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús no cumplió con estas cosas en su primera venida, pero ¿qué cree? Lo hará cuando vuelva. Así que, como usted puede ver, el profeta Zacarías en apenas unas cuantas frases mira al futuro, ve la primera venida de Cristo y ve su entrada triunfal en Jerusalén e inmediatamente después salta al futuro y ve la segunda venida del Mesías y cómo establece su reino de paz. Veamos un ejemplo más de esto. Busque Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, el verso 1 y el verso 2 dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y el verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Como ve, estas palabras del profeta Isaías describen el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero sigamos dando lectura a la última parte del verso 2. Como dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Una de las cosas interesantes en cuanto a este pasaje que acabamos de leer es que un día, escuché esto, Jesús decidió citar este mismo pasaje del profeta Isaías. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 4 del verso 16 en adelante. El verso 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: preste mucha atención a esto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, imagínese por un momento que alguien de los que estaban ahí en ese día se pone de pie y dice: un momento, maestro. No sé si te diste cuenta, pero te olvidaste de mencionar la última parte del pasaje de Isaías que acabas de leer. Se te olvidó mencionar la parte que dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si esto hubiese pasado, es muy posible que el Señor Jesús le hubiese respondido: no me olvidé de esa parte. Simplemente cité la parte de la profecía de Isaías que es pertinente a lo que estoy haciendo ahora y dejé fuera la parte de la profecía que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en este tiempo y que tiene que ver, preste atención a esto, con el futuro, con la venganza y el lamento. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo usa las Escrituras correctamente, incluso cuando se detiene a la mitad de un versículo, lo hace con un propósito, lo hace para enseñarnos a nosotros que en la profecía del Antiguo Testamento a menudo hay un gran periodo de tiempo entre eventos. Ahora, por favor, no piense que estoy manipulando el texto, porque recuerde, hay que tener muy en cuenta el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento. Si usted recuerda, en los pasajes anteriores vimos hace un momento que los profetas del Antiguo Testamento miraron al futuro y vieron las cosas que Dios iba a hacer por medio de su Hijo, pero las vieron todas juntas. Las vieron como si fueran una sola cima. Incluso los años que hay entre la primera y la segunda venida, a ellos les parecían muy próximos.
Vamos a ver una cita en Primera de Pedro capítulo 1 y espero que este pasaje nos ayude a entender un poco mejor esto que estoy tratando de decirles. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 10 y el verso 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, ahora preste atención a esto, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Antes de explicar este pasaje, permítame leer esta misma escritura, pero en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Primera de Pedro, verso 1, el verso 10 y 11 dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo habría de sufrir y las glorias que vendrían después, y ellos, es decir, los profetas, escuche esto, trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. ¿Se da cuenta? Los profetas vieron el sufrimiento de Cristo y la gloria que vendría después de eso, pero lo vieron todo en un solo cuadro. En otras palabras, no pudieron figurarse el tiempo tal como lo dice la última parte del versículo 11. Así que, como usted puede ver, los profetas del Antiguo Testamento estaban orientados a los eventos y no en el tiempo. Es decir, ellos miraban el futuro, pero no veían días y meses o años como lo hacemos nosotros. Ellos solo veían eventos claves. Ellos vieron la venida del Mesías, vieron los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de eso, pero no pudieron figurarse el tiempo. Ahora, a diferencia de ellos, escuche esto, a nosotros ya se nos ha dado el tiempo. Nosotros con el Nuevo Testamento tenemos documentada la evidencia de la primera venida del Mesías. Sabemos que Él vino y anduvo entre los hombres, murió y resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. ¿Se da cuenta? A nosotros se nos ha dado el tiempo y reconocemos que hay un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero los profetas no tenían toda esta información que nosotros tenemos ahora. Por eso ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias. Bien, vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí por ahora, pero vamos a continuar hablando de este paréntesis de tiempo en nuestro próximo estudio, pero vamos a verlo ahora desde la perspectiva de Daniel capítulo 9. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Bendiciones.